Mario, buenas noches. Hola. Lo escucho, por favor. No, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno se ata a normas que se pueden convertir en abstractas. Yo creo que está mal, pero hay una cultura que hay que tratar de corregir. Obviamente que puede ser más efectivo el diálogo, pero se requiere una avenida de doble mano. Porque creo que por ahí hay abusos, independientemente de la legitimidad del reclamo. Pero acá hay cortes de 20 personas que cortan una avenida entera. 20 personas podrían ponerse un costado. No hay por qué reprimirla. Ahora, si usted tiene un problema de 100.000 personas en la calle, está frente a un problema de otra dimensión. Yo cuando anunció la ministra de Seguridad, ¿se acuerdan ustedes del protocolo antipiquete? Lo primero que le pasó fue que hubo una manifestación en contra del protocolo. Es decir, que se cayó, se convirtió en atracto. ¿Pero por qué? Porque más allá de la buena intención que se tenga, como además no quiere reprimir tampoco, si uno no encuentra un canal, fíjese usted que ahora, a raíz de los problemas sociales que hay, que hubo ese acuerdo, que algunos lo critican o no, de los 30.000 millones de pesos en 3 años que se ponen, y sin embargo, había piquete. Y en realidad eran las organizaciones sociales que se iban a ver beneficiadas. Entonces, esto no es un problema de sentirse culposo, ni que porque uno es más pobre o menos pobre. Hay también una actitud de responsabilidad colectiva. ¿Qué ¿no? pasa con los derechos de los miles, cientos de personas que quieren transitar? Exactamente. Es lo desde que, llegar a un hospital, a un colegio? es lo que hay que conjugar. Yo creo que no se puede impedir. ¿Y el Estado qué sí, pero el Estado tiene dos opciones. ofrece? Ese fue el problema. Yo creo que cuando se anunció la ley que dice, bueno, vamos adelante, lo saquemos, son 10.000 personas, y uno lo saca, los atropella, y si le pasa algo, y si los daña, ¿cómo hace para correrlo? Lo que plantea Santiago no es solo el piquete. A ver, para mí lo que... Quiero decir que, pero termino con esto, Jonathan. Sí, nada estoy más. hablando de derechos Que y hay un garantías. hilo muy delgado, Sí. donde obviamente que el principio fundamental es que el derecho de tu reclamo no puede impedir el derecho del otro. Claro. Eso Claro. es. Colisionan Ahora, dos no ha derechos. sido sencillo en ninguna parte conjugar esto. Porque si nosotros vemos la televisión del mundo también, si la viéramos acá sería un escándalo. En Francia le pegan con unos palos, los corren, le tiran, es tremendo. Pero Mario, Yo no estoy no es justificando solo el eso. piquete. Me parece que lo que apunta Santiago es la cultura de la extorsión en general. Estoy de acuerdo en eso, sí. Es aumentame el plan social porque te corto Sí. la 9 de julio, es cambiame lo de ganancias porque te paro todo el Estoy transporte, de acuerdo con como pasó ayer, que Yo, tuvimos toda como- la ciudad de Buenos Como Aires dicen los parada. casineros, voy... O si Cristina va presa puede aparecer un juez muerto, como dijo Esteche. Te lo hago grande el tema, no es solamente No, el pero está piquete en sí perfecto. mismo, es la cultura de la extorsión que si vos no me das lo que yo tengo, prepárate para lo que viene. Eso agotó. Sí, Gustavo, por favor. No, es cierto lo que dice Jonathan sobre que hay una cultura de la extorsión. Pero hay algo que dice Negri que es real. Digamos, el delicado Yo equilibrio... recién decía, en vez de pasarse la pelota a un gobierno tras otro y ir emparchando estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de base, de fondo, ¿por qué no concertan? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque esto es de todos. Pero El en tema alguna piquetes, medida, el tema de la Santiago, gente más necesitada, educación, pero a ver, salud. A lo mejor no te guste mi respuesta, pero no es simplificar. La historia no comienza cuando uno llega. Los pueblos son un proceso, con aciertos y con errores. No es que la historia comienza con Macri y termina con Macri. No es que comenzó con uno y terminó con el otro. Y se van sumando errores y aciertos. Porque cuando uno le dice, vos no hablé del pasado porque ya está gobernando, bla, 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 de ahora. No te quedé en el pasado, pero tenés que saber de dónde venís, frente a qué problema tenés y qué desafío. Segundo lugar, yo coincido con Pino que hablamos mucho del mundo formal, y es cierto que nadie expresa la informalidad, que es muy grande en la Argentina, que es así, no tiene obra social, no tiene cobertura. Ahora, hay esfuerzo dentro de la enorme crisis. Yo no voy a negar que hay recesión. La recesión es más prolongada inclusive que la del 94. ¿Y por qué no va a decir la verdad? Si los factores son múltiples, no es un martillazo, también hay factores exógenos, nadie pensó que Brasil iba a caer al 4%, en una parte de la economía eso nos golpea, no creo que hubo una sobreexpectativa del segundo semestre en relación a la situación en que estaba el país y lo que se recibió. Para mí eso fue un error, porque si vos venís de una situación muy calamitosa, es difícil que la gente piense que los 6 meses vas a vivir un milagro. Entonces, hay un montón de factores. Ahora,
Esto no es un problema de la derecha, la izquierda, préndale fuego a Macri. No, Macri se equivoca, el gobierno también comete errores y también tiene acierto. Un gobierno que estaba en minoría porque la sociedad resolvió así, distribuyó los votos de una manera y en alguna medida para vos poder sacar casi 80, 90 leyes, no lo digo por el número, algunas sustanciales de deudas que tenía la Argentina, no se la sacó el gobierno solo con 87 tipos. Tuvieron un promedio de 150 votos. ¿O vos te crees que eso es gratis políticamente en el buen sentido de la palabra? Son concesiones, hay que hacerlas. Y si una ventaja tiene uno es que el gobierno no le puede pedir que saque lo que él quiere, porque vos siendo minoría no lo podés sacar, no hubiera salido. Y acá había problemas estructurales, yo creo que el gobierno alguno acertó, otro se demoró, otro no los vio bien. Acá cualquiera que gobernara, Juan Pirulo, el que se llame, tenía un problema en el mundo con holdout, tenía un problema con el cepo, tenía problema con la inflación en la micro, tenía problema con la desocupación, tenía problema con tarifas y tenía problema con subsidios. Eso sabía que se iba a encontrar. Yo creo que el gobierno acertó al principio los 3 primeros ejes macro, más fuerte. Creo que después yo el tema tarifa no me hubiese dejado llevar por delante. Si sabía que ese tema lo tenía, lo hubiese visto. Porque además, ¿sabe qué? También el costo lo pagó el gobierno. Porque después no pudo cobrar durante 4 meses. Es más, tenía que devolverle. Los que vivimos en el interior, cuando pagamos 1.500, 2.000 desde hace 2 años, acá ponía cocina eléctrica con 200 pesos, digamos la verdad. Es decir que no haber previsto eso, para mí, fue un error. Inclusive lo pagó fiscalmente el propio gobierno. Ahora, este era el gobierno de la derecha, el gobierno de los ricos. Yo pregunto una cosa. Se ha hecho la muletilla porque Macri que prometió que la ganancia, es cierto que dijo que los trabajadores no van a poder ver ganancia, no está terminando el mandato, ha empezado. Ahora, ¿alguien se preguntó por qué estamos en este tremendo lío después de 16 años que hubo 1.200% de inflación y las escalas no se actualizaron nunca? Porque el problema central, si se hubiese actualizado un poco las escalas, tendríamos un problema, pero no de esta dimensión, porque la escala con inflación sin moverse estranguló el salario, lo confiscó. Un tipo pagaba el 35% con 15.000 pesos, qué sé yo. Ya lo sabía. Entonces, hicieron la promesa. digo, no pido que lo aplaudan. Digo, yo en mi criterio, a lo mejor ahora que pasó, lo digo con el diario Lunes, no hubiera puesto los 50.000 de entrada en el mínimo no imponible. A lo mejor hubiera puesto 20.000 en el mínimo no imponible y hubiera empezado a trabajar sobre la escala. Bueno, ya pasó. Bueno, pero usted está reconociendo, Negri, que entonces el problema es político, porque con el tema tarifas el gobierno, por no poder establecer los consensos políticos necesarios, tuvo que pagar incluso el costo fiscal, porque el gobierno tiene una contradicción que él mismo y toda la sociedad y la dirigencia opositora le dice tiene que bajar el déficit fiscal. Como no puede controlar políticamente el tema tarifas, todavía no pudo eliminar subsidios. Paralelamente, con el tema ganancias, lo mismo. Ahora, es cierto que el gobierno tiene un origen, como usted bien dijo, así la sociedad lo decidió, 1/5 en el Senado, 1/3 en diputados, 5 de 24 gobernadores y necesita comprar gobernabilidad. Mucha de esa gobernabilidad la ha hecho con billetera, pero otra debe hacerse con articulación política. Sí, muchas se han hecho más con articulación política. Lo digo francamente, porque tanto en materia de reforma de políticas sociales, acceso a la información pública, que hace 10 años que todos lo pedían, eso no lleva plata. Pero de cualquier forma coincido con vos en algunas cosas. En otras, el gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal con sábana corta, obviamente, muy fuerte, y empuja, y también no arranca por ahí en algunos sectores. Yo he estado en contra, personalmente, no quiere decir mucho, en sacarle la retención a la minera. En eso yo coincido con Pino. No sé si es mucho o poca plata, pero el acto de justicia, yo he estado en contra. Ahora, con la ley de ganancias, esta ley, que ahora todo el mundo nos subimos, digo la verdad. Ahora, se cuando busca usted, y se encontró un acuerdo. usted dentro de la dice, Constitución. el gobierno perdió, lo perdimos todo, porque la plata que ustedes administran No, es por nuestra. supuesto Perdimos, que sí. perdimos todo. No, es más, perdieron todo, pero digamos, ubiquemos los actores, lo que corresponde. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta. Hay que tener lo un que hay grado... que generar es trabajo. Sí, pero hay que pero no hay magia. Trabajo. No hay magia. 8 millones de personas bancan... Quiero que me perdonen un segundo. Quiero decir esto porque no es culpa de nadie. Un costo... Los países también pierden oportunidades. Porque vos no decidís crecer al 8%. Se dan factores en el mundo que te llevaron en un momento a crecer al 8% la economía. Y eso no lo aprovechaste intensamente para generar trabajo. Ya pasó. Ya pasó, Sí. bueno, se te fue, pero ahora yo no soplo y el mundo crece al 8%. Entonces, tenés un problema también de contexto. Uno no puede ver solamente la manzana chica. Con esto no lo estoy defendiendo al gobierno. Digo
que así gobierne cualquiera. ¿Vos te crees que acá habría ya trabajo al otro ¿Qué día? pasó con la industria nuestra? No, la ¿Qué pasó? industria... Porque usted todo lo que dice es enfocado al precio de las commodities. No. Claro, Sí, por supuesto. dependemos siempre de eso. Pero más allá de eso, ¿qué otra cosa? Porque un país No, tan rico, yo con creo... tanta producción. Sí, yo creo. Por eso dije que estamos en una recesión casi como la del 2004, prolongada, más de lo que yo pensaba, y no soy un economista. Creo que hay pequeños, por eso yo no sobreactúo, pequeñas reactivaciones, fundamentalmente vinculadas a la agroindustria, máquinas cosechadoras. En la industria automotriz nos golpeó mucho lo de Brasil, porque nuestro mercado está ahí pegado fuertemente, ¿no es cierto? Hay una capacidad ociosa en la industria. La inflación interanual es cierto que llega al 40, pero va a la baja, ¿qué quiere que la empujemos más? Va a la baja también. Te dice, no aumenté el déficit fiscal. Bueno, vos no querés aumentar el déficit fiscal, pero además va y le pedí al gobierno todos los días que meta la mano al bolsillo, también. Entonces, no es una puja sencilla y fácil. No, por Mario, supuesto Mario, que el criterio de la progresividad requiere un principio de equidad, pero de algún lado hay que sacar la plata. Sí, por favor. Muy breve. Yo creo que el origen no da la calidad de delincuente, porque puede haberlo acá o afuera, yo coincido en eso, absolutamente. El origen no. El problema que tenés es con el delito en sí y el control sobre el delito y cómo actúa el Estado. Y la verdad que hubo mucha desidia, hubo complicidades también, pero tampoco hemos podido formular una política de Estado con los niveles de inversión en un país que está lleno de fronteras por todos lados y que es un colador. Necesitamos, francamente, asumirlo, aunque se pasen 10 gobiernos, pero hay que arrancar en eso. Arranquemos. Radarización, estoy de acuerdo. ¿Estamos siempre en lo mismo? Arranquemos. Inversión. Es patear para adelante. No, pero lo que quiero decir Pero es que arranquemos. alguna cosa de la que dice Pichetto, por eso yo creo que mezcla todo, como dice Jonathan, y lo hace brutal, y se puede caer en la xenofobia. Y hay que tener cuidado. Porque Él no se es equivoca problema. solo cuando usa, se equivoca a mi modo de Sí. ver feo, cuando usa la palabra resaca. Ahí invalida un poco toda su argumentación porque realmente es repudiable usar esa palabra. Pero, no es digo la verdad, acá ha habido acá el narcotráfico vino. La efedrina no fue porque lo necesitaba la farmacia, fue para otro lado. Y eso generó un negocio que se internacionalizó. Es como la trata de personas. Bueno, y la Estamos frente a la política se complejidad. financia muchas veces, también Y la política tiene que revisar sí, con qué señor. dinero se financia. No solo estoy de acuerdo con eso, además digo que cuando el narcotráfico financia la política se queda con el Estado. No cabe ninguna duda.